Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un gran placer tenerlos una nueva semana con un nuevo estudio del Libro de los Espíritus. En este caso, con un invitado muy especial, el cual queremos y respetamos mucho, ¿no? Se trata de nuestro querido hermano Sergio Thyssen. Está con nosotros por segunda vez. Ya estuvo en una primera ocasión explicándonos todo el tema del perispíritu, ¿no? Que fue muy interesante. Creo que todos quedamos muy conformes con su explicación, quedamos como siempre queriendo más, ¿no? O sea, que teniendo ese hambre y esa sed de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, como él mismo nos prometió en su momento que nos seguiría acompañando en este estudio, para nosotros es un placer tenerlo hoy nuevamente con nosotros en otro tema tan interesante como es las percepciones, sensaciones y sufrimiento de los espíritus, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué nos dice el hermano Sergio para los que no lo conocen, no han tenido la oportunidad de conocerlo. Él es médico, cardiólogo, es físico, es hijo del recordado director de la Federación Espírita Brasilera, el hermano Francisco Thyssen, y bueno, es orador espírita. Bueno, yo me sorprendo mucho las conferencias que da el hermano Sergio porque uno lo ve en países tan diversos de Europa, o sea, países que uno cree que la doctrina como que no ha calado, ¿no? Y entonces uno ve al hermano Thyssen por allá dando esas charlas de medicina, de física, todo esto aunado a la doctrina espírita y es muy bonito y nos complace mucho, ¿no? Nos hace muy felices. Entonces, bueno, creo que hay que reconocerle todo este trabajo que hace el hermano Sergio por difundir la doctrina espírita en diferentes ópticas, ¿no? Cómo el espiritismo se relaciona con la medicina alópata normal, pero también cómo tiene su relación con la física y cómo todos estos hechos, todas estas leyes influyen en nosotros, ¿no? Así que para nosotros, hermano Sergio, es un placer, una alegría tenerlo nuevamente con nosotros. Y bueno, tome usted las riendas de la reunión. Le pedimos antes, sí, no sé si a un hermano de los presentes nos quiere acompañar con la oración de inicio, o si no, el mismo hermano Sergio, si siente, bueno, puede hacernos los honores de hacer la oración de inicio y luego ya comenzar con la reunión formal. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Gipsiro, por la invitación. Qué bueno, cuánta alegría que podamos estar de nuevo juntos, hermanos de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Brasil, y entonces que nosotros podamos, en gratitud a Dios y al Maestro Jesús, por nuestras vidas, por nuestra amistad y porque conocemos el espiritismo y tengamos por eso toda una mejor oportunidad de adelantamiento, de crecimiento en amor, en bondad, en caridad, en nuestros días y en nuestras vidas para siempre. Que todos nosotros nos sintamos con la ayuda de los buenos espíritus, ellos en nombre del Maestro Jesús y de los otros en el altiplano, que puedan estar con cada uno de nosotros por las Américas, sobre todo, y entonces con la inspiración de ellos, hacermos un estudio provechoso en favor de las nuestras adquisiciones como seres humanos, como espíritus inmortales. Muchísimas gracias a estos espíritus que se van llegando para estar trabajando a nuestro alrededor. Un abrazo fuerte, muchas gracias y adelante.
Gracias, hermano Sergio. Bueno, tiene usted la palestra, hermano Sergio. Gracias. Muy bien. Entonces, este tema es un tema del Libro de los Espíritus, ¿no? Es un tema muy significativo, muy importante, porque va como que nos traer aspectos sobre la vida en el mundo espiritual. La vida de los espíritus humanos, claro, pero desencarnados. Y por lo tanto, vamos a trabajar una idea de las condiciones de ellos, como su sufrimiento, su percepción, su sensibilidad. Entonces, son 20 preguntas muy interesantes, muy importantes, trayendo esclarecimiento para nosotros espíritas. Y entonces, me gustaría decir que como médico, como hijo de padres espíritas, yo tuve una oportunidad muy preciosa de muy temprano en mi vida de estar como que visitando o perteneciendo a grupos espíritas en muchas ciudades distintas, especialmente donde vivo, Río de Janeiro, Brasil, y con mucha voluntad de conocer, yo fui como que estableciendo actividades mediúnicas de ayuda a los encarnados y a los desencarnados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, como médico, yo pude conocer, aprender que, por ejemplo, cuando tengo un paciente que es un paciente del hospital o de una clínica, o sea, una persona que va a llegar al centro espírita en el atendimiento fraternal, buscando una ayuda para sí mismo o un familiar, para su hijo, su madre, su abuelo y así por delante. Muchos de ellos que necesitan de ayuda son enfermos con problemas orgánicos, problemas físicos, pero muchas veces problemas mentales. Todos ustedes deben tener una idea sobre qué mundo es este. Nosotros no podemos dejar de comentar que la Tierra no es un ejemplo de mundo. Es un mundo que es una escuela básica, por un lado, con una visión, pero con otra, la Tierra es un hospital. Y entonces, nosotros somos aproximadamente 20.000 millones de humanos, 8.000 millones encarnados, 12.000 millones desencarnados. En la mayoría, espíritus necesitados, enfermos, espíritus que no están enfermos, pueden venir, tienen venido desde toda nuestra historia, pero son muy pocos, con una condición de estar completamente sanos y entonces reencarnan acá para nos ayudar a la progresión espiritual individual y colectiva y de toda la humanidad, dependiendo de la tarea, de la misión de cada uno de ellos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados como que a estar en reuniones mediúnicas serias, como nos decía Allan Kardec, siempre con la intención
de poner un equipo de encarnados, mediums muy bien capacitados, que fueran naturalmente recibiendo ayuda y coordinación por parte de espíritus también, especialmente ellos, desencarnados, muy adelantados en el conocimiento de la humanidad, en el conocimiento espiritista y también, naturalmente, ciencia universal, como también de amor fraternal universal. Entonces, como es un trabajo que tenemos más o menos 45 años de actividad, nuestros equipos fueran recibiendo ayuda y la instalación de ambientes espirituales propios para que la ayuda ofrecida a individuos, familias, sociedades, aspectos, por ejemplo, aspectos individuales de enfermos, pero también cuestiones colectivas de dramas envolviendo, relacionados a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, esta experiencia de décadas y siempre como médico y después de algún tiempo yo volví a la universidad intentando estudiar la naturaleza en un lenguaje precisa que es el lenguaje matemática, que es la física clásica y moderna. Y entonces siempre para estudiar todo, buscando ayudar más y mejor. Entonces ha habido como que una experiencia de estar con espíritus por mucho tiempo. Y entonces yo tengo mirado cosas muy interesantes que me gustaría de compartir con ustedes, porque tiene a ver con estas cosas que Allan Kardec, con los espíritus de la codificación, estudiaron a más de un siglo y medio en favor de nuestro entendimiento sobre la realidad. Entonces, una idea, antes de todo, es una idea de que en general, cuando nosotros perdemos el cuerpo físico tiene muchas distintas sensibilidades humanas, como visión, audición, como tacto, como sensaciones de temperatura, de presión y otras cosas. Pero este cuerpo físico es materia y entonces el periespíritu se queda como que algo bloqueado cuando tenemos cuerpo. Cuando estamos encarnados en un trance mediúnico, o mismo que sea un trance anímico, el espíritu, el alma, se queda más libre y va a tener una sensibilidad que puede ser mucho más ampliada, mucho más cerca de la realidad de los desencarnados. Entonces, como una idea simple y general, los desencarnados son mucho más sencillos a todas las cosas en cada ambiente del mundo del más allá donde estén. Aspectos de sensibilidad que ayudan a el desarrollo de la condición de cada uno para que nosotros podamos vivir en la tierra, vivir en el mundo espiritual, como que
aprovechando la sensibilidad para este tipo de desarrollo. Entonces, este es un aspecto. Pero cuando estamos cuidando de espíritus, buscando por causa de un atendimiento, de una ayuda a un enfermo con una patología médica específica, todas las patologías son como que herencia en el cuerpo o en los trastornos mentales, una herencia psíquica de problemas espirituales. Y entonces, siempre una experiencia de décadas, cuando adentramos abriendo un caso de un paciente con cáncer, de otro con un problema cardiovascular por enfermedad coronaria, donde sufrió 2 o 3 infartos del miocardio, o un niño que tiene autismo, otro niño que tiene epilepsia, siempre encontramos espíritus. De tal forma que hay un mecanismo nuevo, reconocidamente nuevo, en que cuando ayudamos los espíritus ligados, vinculados a los enfermos, por causa de la ley de acción y reacción, ley de causa y efecto, el paciente de hoy fue, en la mayoría de los casos, causador de problemas muy serios para unos y otros, que hoy están reencarnados también o están en el más allá, en la condición de espíritus desencarnados. Entonces ha habido una experiencia muy preciosa de mirar las realidades de los espíritus, siempre, por años y años. Y entonces nosotros estamos como que teniendo esta oportunidad de estar con ellos, porque cuidando de ellos, llevándolos para después de ayudarlos en su condición periespiritual, en su condición espiritual, moral, en el diálogo fraternal con ellos, a través de las nuestras medios, algunas de ellas medios médicas, que fueron mis alumnas en la universidad, en la Facu de Medicina, trabajando con nosotros hace años. Nosotros podemos mirar la realidad no solo a partir de las enseñanzas de Kardec con los espíritus de la codificación, pero la plática de estar con ellos, cuidando de ellos, y después de estar con nosotros, llevarnos ellos para cortezas de vida superiores, cortezas de umbral superior, de recuperación, de tratamiento por los espíritus benefactores, ellos que estaban antes prisioneros de trastornos o hechos muy dolorosos, ahora van a vivir una otra realidad. ¿Y por qué que yo estoy recordando estos aspectos por ahora? Porque yo tengo estado con cientos, tal vez miles de espíritus por estos 45 años de trabajo espírita. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Cuando yo hablaba que la sensibilidad de los espíritus, ahora sin el cuerpo físico, va a ser una sensibilidad mejorada, una sensibilidad
más desarrollada no es para todos, porque todo va a depender, porque estamos hablando de espíritus en la tierra. No estoy hablando de espíritus de mundos superiores, donde no hay pruebas y expiaciones, donde no hay, vamos a decir, el sufrimiento, los errores, las contrariedades a las leyes de Dios. Nosotros no conocemos tanto los mundos más adelantados, pero acá estamos compartiendo vivencias, experiencias casi siempre. Y entonces, por ejemplo, ayer yo recibo solicitaciones de ayuda de muchos países por causa de una experiencia antigua, ¿no? Sea por WhatsApp, por Messenger, sea por email. Y otro día yo recibí un pedido, una solicitación de un hermano, porque por causa de COVID-19, él tuve este amigo muy cerca de él, que desencarnó después de más o menos 3 semanas en terapia intensiva en hospital de su ciudad acá mismo en Brasil. Y entonces estaba casi quedándose mentalmente enfermo, porque le gustaba tanto, estaba muy ansioso, buscaba las terapias espíritas, buscaba el psicólogo, porque no tenía, era médium y no tenía informaciones sobre este su querido amigo. Y entonces yo, de algún modo, ¿no? Yo ha dicho a él, cuando yo pueda, porque tengo que dar prioridades a pacientes, a personas encarnadas con muchos problemas médicos muy serios, porque solo nos llegan las cosas más dolorosas, los diagnósticos más difíciles, los pacientes que intentaron de todo y no consiguieron por una medicina convencional, académica, mejoría de su sufrimiento. Y entonces se abrió una oportunidad porque yo percibía que él, que estaba encarnado, su amigo, hermano, estaba como que se quedando enfermo por ansiedad, utilizando medicinas para poder controlar sus síntomas. Como espírita, con buen conocimiento doctrinario. Y entonces ayer yo abrí su caso, pero para que tenga una idea, directamente yo pedí a la espiritualidad, inclusive con mi padre, Francisco Thyssen, con Becerra de Menezes, con Amália Domingo y Soler, con Ivone de Amaral Pereira, del libro Memorias de un Suicida, y tantos otros queridos hermanos, algunos de ellos como Becerra, médicos también. Y yo expliqué por qué que estaba solicitando ayuda para aquel desencarnado. Y entonces había desencarnado, había 1 año y 2 meses, siendo bien preciso, porque yo tenía las informaciones. Y entonces la médium médica a mi lado, inmediatamente, Sergio, él no está en malas condiciones. ¿Por qué ha dicho eso? Porque está acostumbrado, y yo también, de estar viviendo, trabajando en reuniones mediúnicas, buscando espíritus en condiciones muy precarias, en regiones de umbral inferior.
de tinieblas y y también en regiones abismales. Pero este es otro tema para futuro, que quién puede saber. Y entonces, como estaba él como que en un puesto de ayuda por su merecimiento, pero completamente sin fuerzas. Por 1 año y 2 meses, mire vos, aún algo como que enfermo, flaquito, sin energía para salir de su condición, consciente de su realidad. Y entonces, utilizando mecanismos propios, yo lo invité con la ayuda de los benefactores para la psicofonía, por la medio que recién lo estaba mirando en el más allá. Yo estuve 15 minutos con él. Estaba completamente sin fuerzas. Desencarnado hace 1 año y 2 meses. Ayudado por espíritus buenos, porque no estaba bajo, estaba en una condición de transitoriedad, en una corteza comparada con las tinieblas, una corteza de ayuda como una clínica, un hospital, pero sin fuerzas para nada. Y entonces conversamos y hablando de transfusión fluídica, hablaba con él sobre su familia, sobre su condición, me preguntaba algunas cosas, no sabía hace cuánto tiempo estaba desencarnado, pero yo sí, y hablamos sobre eso. Cuando llegó, estaba casi semi-muerto. Y entonces, con una transfusión de los principios vitales, fluido vital, que solo los encarnados tienen, porque es del doble etérico, y entonces de la medium y de mi parte, yo fui como que cargando fluídicamente y fue se quedando cada vez mejor. Y por sus preguntas, yo imaginaba que tenía solo una pequeña idea de lo que había pasado. Entonces, tiene a ver con este tema, porque no es desencarnar y dejar la ropa del cuerpo físico, que es una ropa, ¿no? Que los espíritus se quedan bien, se quedan como que en condiciones de una percepción por su sensibilidad de estar como que participando en un grado de libertad que sea o debería ser maravilloso. Como a veces leyendo Kardec acá en estas preguntas, alguien podría pensar que debería ser la realidad para todos. Claro que es la realidad para muchos de ellos, pero como yo estoy trabajando con necesitados, enfermos, gente que sufrió mucho, yo tengo mirado estas cosas para que tenga una idea curiosa que voy a compartir con ustedes. Hace 2 años y medio, por causa de la pandemia, yo tengo buscado trabajar mediúnicamente con equipos de más de un país, pero sobre todo en Brasil, Río de Janeiro, físicamente, reuniones presenciales, afuera otras que son como que por aplicativos de lives, ¿no? Como Zoom, por ejemplo, como estamos ahora acá, pero en actividades de ayuda a los necesitados. Yo empezando, porque yo perdí
colegas médicos de mi turma de graduación en medicina en la universidad, colegas muy conocidos en la medicina de Brasil, cirujanos, clínicos, psiquiatras, de algo que fueran como que pérdidas, porque estaban trabajando con una medicina de excelencia y los pedidos fueron llegando y yo cuidé de algunos de ellos. Y fue aprendiendo que morir no es estar bien. Antes, intentando que no muriesen, pero a veces, a pesar de ayuda médico espiritual, murieran, se fueran. Y los medios, mirando el problema de los desencarnados por la pandemia, después de 3 semanas en terapia intensiva, los benefactores, conociendo el trabajo de donación fluídica, organizaron como que ayuda a cientos de víctimas que fueran muriendo todos los días. En Brasil, en una pequeña parte de un año de pandemia, tuvimos 4.000 muertos por 24 horas, como ocurrió en Estados Unidos de América. Y como médico, yo no puedo quedarme lejos de estas cosas. Y como médico espírita, yo busco movimentar lo que pueda haber en ayuda a tanta gente que está mal del otro lado también. Y entonces yo me sorprendí cuando miraba como que una organización por los benefactores para que a través de donación magnética fluídica, del magnetismo de cura de que nos habla Allan Kardec en los libros de los medios, donaciones a como que inúmeros espíritus que como este último que yo comenté de ayer, estaban como que necesitando de un soplo de vida fluídico, magnético, porque del otro lado estaban como que semi-muertos. Entonces, este es un comentario. Otro comentario curioso: ¿cuántas veces yo estuve, por ejemplo, se quedó un avión, 250 muertos? Yo tengo una historia por 25 años, todas las quedas de avión por accidentes en que todos mueren. ¿Qué pasa con la gente que se muere por causa de accidentes aéreos, accidentes de ferrovías, de trenes, de ómnibus, de autobuses y cosas así? Una parte que es más adelantada moralmente va a quedarse bien, pero es una minoría. En la mayoría, la gente se queda sufriendo en el más allá, frecuentemente cerca de sus cuerpos, como que de una forma que traduce un desconocimiento. Se quedan cerca de sus cuerpos, no quieren salir fuera, no tienen capacidad para estar mirando la realidad, una realidad más elevada y por lo tanto más feliz. No se dan cuenta de que la muerte es una liberación y por un apego, por una gana de estar viviendo en los moldes de la vida material, se quedan cerca, como que haciendo una fuerza física y mental para que estos cuerpos muertos puedan como que volver a tener vida, lo que es imposible. Entonces, queridos, en el mundo espiritual, cuando leemos estas preguntas,
nos quedamos muy bien con una idea de que las cosas van a ser de más linda sensibilidad, de que nosotros vamos a tener una idea mejor y hermosa de la realidad del mundo espiritual. Entonces, hay una creencia de que todo que hay en el mundo espiritual es bonito, lindo, hermoso, saludable. Y no es así. En la tierra no es así. Va a ser en el futuro para todos nosotros, pero cuando hablamos en una idea muy espírita, planeta de pruebas y expiaciones, yo los puedo decir, nosotros espíritas mismos no tenemos idea de la realidad. Tenemos algo claro por una herencia maravillosa con Kardec, pero hay aspectos que nosotros cuando nos desdoblamos, cuando los medios están en la más allá, y nos cuentan las experiencias que estamos teniendo por décadas, estamos mirando qué es de verdad este mundo, cuánto sufrimiento. Y entonces, hermanos, yo me gustaría de sugerir, por ejemplo, 2 libros más, pero que hasta ahora no están en el idioma español. Uno de ellos, los 2 de la Federación Espírita Brasileña, como por ejemplo, Diálogo con las Sombras, Hermínio Correia de Miranda, y otro también publicado después de mi papá, que dejó la condición de vida y partió, y fue publicado por su sucesor, el doctor Juvenil Borges de Sousa, el libro Las 7 esferas o cortezas de la Tierra. Y ahí entonces vamos mirando que si los encarnados están todos como que en la superficie, los desencarnados no. Cada uno tiene su sitio, su ubicación en el mundo espiritual. Y entonces hay umbral medio, umbral inferior, umbral superior. Hay cortezas más elevadas y felices, pero hay cortezas de un sufrimiento increíble. Entonces, después de esta introducción, me gustaría de invitar a todos que podamos mirar algunas de las cuestiones que fueran puestas en este libro maravilloso, que es como que el símbolo, la esencia del Consolador prometido por el Maestro Jesús para la humanidad acá en la tierra. La pregunta 237. Una vez de vuelta al mundo de los espíritus, ¿conserva el alma las percepciones que tenía cuando en la tierra? Sí, la respuesta es como que afirmativa. Puedes poner, sí. Y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo sobre ellas, como que obscureciendo. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Las trabas es el cuerpo físico, pero no solo. Estábamos hablando que hay otras trabas, y el más importante, tanto cuanto el cuerpo físico, que es una prisión, la prisión del cuerpo donde estamos nosotros, encarnados, que es la idea de la condición moral. Porque aquellos que tienen una condición de más elevación, se elevan y tienen una calidad de percepción que es maravillosa, pero son la minoría, son pocos. Vamos a ver el próximo, 238,
por favor. Las percepciones y los conocimientos de los espíritus son indefinidos. En una palabra, ¿saben ellos todas las cosas? La respuesta de los espíritus. Mientras más se aproximan a la perfección, que no es de este mundo, más saben, claro. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores están más o menos ignorantes de todas las cosas. Entonces, Kardec con los espíritus nos muestran como que de otro modo lo que hablábamos antes, que todo va a depender de la calidad moral de más o menos adelantamiento. ¿Y cómo es la Tierra? La Tierra es un mundo de mucho retraso moral. Por eso que las cortezas inferiores, por causa de la densidad del perispíritu, de su peso, su masa, peso específico, van para abajo por causa de viciaciones, de errores por muchas vidas, contrariando las leyes de Dios. Por lo tanto, como siempre estudiamos, hay consecuencias para cada pensamiento, para cada sentimiento, para cada elección, lo que hacemos, tanto en vida física como en vida espiritual. Entonces, libertad no es algo que vamos a tener como que luego, después que morimos. Hay gente como aquel hombre que se quedó más de un año en condiciones de una verdadera estagnación. Un hombre bueno, pero un hombre aún con limitaciones para vivir mejor. Y luego este grado de libertación en que la sensibilidad va a expandirse en dirección al gran todo del universo. Por favor, la próxima pregunta 239. Entonces, ¿conocen los espíritus el principio de las cosas? De nuevo, la respuesta que nosotros podríamos proponer está acá. ¿Lo conocen? Según su elevación y su pureza. Esto es un aspecto de un valor incalculable, que es una reflexión muy oportuna, muy clara, pero que la gente no conoce. Y cree que podemos vivir de cualquier modo, que aquellos que conocen la inmortalidad del alma, que en el otro lado de la vida, en el más allá, van a quedarse muy bien. Y es muchas veces una vida de mucho sufrimiento y limitación. Muy bien, con respecto a esto, los espíritus inferiores no saben más que los hombres. ¿Por qué? Porque estos espíritus estuvieron en la materia, eran hombres comunes, estudiaron en escuelas, convivieron con personas de todo sitio, con todas las ideas de la realidad. Entonces desencarnan, pero no alcanzan una condición de aprehensión, comprensión mejor de la realidad. Pero no podemos olvidar, eso es una causa de sufrimiento, la limitación de comprensión de la realidad. ¿Qué piensan ustedes de 1.000 millones de desencarnados que están viviendo en regiones umbralinas inferiores o mismo en las tinieblas? ¿Qué pasa? Por años o siglos. Por eso el valor del espiritismo.
del conocimiento espiritista a bien de la humanidad. Porque si nosotros sabemos qué pasa del otro lado, si nosotros nos interesamos por adelantarnos del punto de vista espiritual, moral, nosotros vamos nos quedando, aun cuando encarnados, pero mucho más cuando desencarnados, en términos de una condición de vida mucho más feliz, porque libre. ¿Dónde viene la libertad? Del adelantamiento moral. Vamos a ver la próxima. Por favor, Gipsiro. 240. ¿Comprende los espíritus la duración del tiempo como nosotros? No. Clarito, como, vamos a decir, un espejo de cristal. No. Y por esto no los comprendéis siempre cuando se trata de fijar fechas o épocas. ¿Se acuerdan de ayer? El Espíritu me preguntó, ¿hace cuánto tiempo entonces yo morí? Porque hablamos de su desencarnación. No sabía. Cuando yo lo digo, 1 año, 2 meses, se quedó sorpreso. Pasaron tanto tiempo, 14 meses, y estaba sin fuerzas y sin noción de tiempo, sin noción de su realidad. Y entonces, otro aspecto provechoso de la doctrina espírita en una medicina maravillosa espírita, la idea de que debemos cuidar de llevar luz del entendimiento a los desencarnados, porque viven muchas veces en un olvido, en una ecuación de tiempo y de espacio distinta de la nuestra, cuando están ellos, cuando estamos nosotros encarnados. Ese es otro tema para un nuevo encuentro, ¿no? Los espíritus, ahora Kardec, los espíritus viven fuera del tiempo, tal como lo comprendemos. El tiempo para ellos se anula, por decirlo así, y los siglos tan largos para nosotros no son a sus ojos más que instantes que se desvanecen en la eternidad, como las desigualdades del suelo para los que se elevan al espacio. Qué lindo eso. Pero acá 2 aspectos. Uno de ellos, que para los más adelantados poco importa un siglo. Es como 1 minuto en la eternidad. Claro, nosotros acá en la materia y los espíritus con dificultades, tenemos una idea más materializada del reloj, de la cronología de los eventos. Los superiores no se importan tanto como nosotros, pero por otro lado, como decía antes, la limitación que tenemos de la nuestra condición personal es muy seria, porque el tiempo humano va pasando, pero ellos en el más allá no acompañan esta evolución temporal de la vida de los encarnados y también, claro, de sus vidas en el más allá. Y eso es muy serio porque hay, por ignorancia de las cosas, hay una pérdida de oportunidades, mismo para aquellos que tienen algún conocimiento, vamos a decir, espírita. Vamos adelante, entonces, por favor. La pregunta siguiente.
los espíritus tienen del presente una idea más precisa y exacta que nosotros, de la misma manera que el que se ve claramente tiene más exacta idea de las cosas que el ciego. Entonces acá es como que Kardec va diciendo que todos van a tener una idea mejor, pero para los más adelantados, conscientes, libres del punto de vista moral espiritual. Los espíritus ven lo que vosotros no veis y juzgan, por lo tanto, de diferente modo, pero volvemos a repetirlo siempre de nuevo, miren, según su elevación. Pero como en el mundo espiritual hay tanta gente sin una pequeña elevación, hay sufrimiento, ignorancia, retraso de una cantidad inimaginable de desencarnados. Por eso que los espiritistas tienen un compromiso inmenso, porque tenemos en nuestras manos el tesoro instrumental para la evolución de la humanidad a pasos más largos, tanto en favor de los encarnados como también en favor de los desencarnados. Vamos adelante, por favor. 242. ¿Cómo adquieren los espíritus? Perdón. ¿Cómo adquieren los espíritus el conocimiento del pasado? Este conocimiento es limitado en ellos. Conocimiento del pasado, muy limitado. Cuando nos ocupamos de él, el pasado se nos convierte en presente, porque es una otra ecuación. Y el mundo mental, que es todo espiritual, para desencarnados de una cierta condición de elevación, pasado, presente y futuro es una misma cosa, por increíble que pueda ser. Este es otro tema para futuro. Entonces, de manera tan precisa como te recuerdas de algo que te impresionó durante tu exilio terrestre. Entre tanto, como no tenemos ya el velo material que obscurece la inteligencia, recordamos cosas que se han borrado de la memoria. Pero ¿puedes subir un poco? Pero termina así, hermano. Creo que la lámina no se ve bien, pero dice, pero los espíritus no lo conocen todo, comenzando por su misma creación. Sí, entonces, todo eso que estamos mirando, gracias, Gipsiro, es una invitación. Si nosotros deseamos saber más, conocer mejor la realidad de este mundo de pruebas y expiaciones, pero por supuesto, del mundo de los espíritus, donde años, décadas, siglos, milenios, nosotros nos quedamos entre una encarnación y otra, dependiendo de las nuestras necesidades espirituales, invitación para evolución moral. Entonces, todo va, gracias, todo va como que depender de quién nosotros somos. Y esta conciencia no es una conciencia para, vamos a decir, como espiritistas conocemos un poquito más.
Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, pero invitación de trabajo. Si yo tengo este tesoro, no me gusta quedarme con él. El Maestro Jesús nos invita a la caridad de las posibilidades de estudio espírita, de adelantamiento moral y espiritual, de una pregación hablando del espiritismo, sea presencialmente, sea por lives, pero no basta. Emmanuel nos ha invitado a una pregación por el ejemplo, y el ejemplo de amor, de caridad, de solidaridad, de empatía, de compasión, son ejemplos de adelantamiento. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor posibilidad en este mundo? Trabajarmos el autoconocimiento para que no lleguemos del otro lado tan limitados como si fuéramos encarnados, pero desencarnados, viviendo, por lo tanto, tan limitadamente en el más allá, para que podamos, vamos a decir, continuar nuestra actividad que sea la más provechosa para nosotros mismos, autoconocimiento, que es la base de la reforma íntima. Yo no puedo hacer cambios profundos si yo no estoy despierto para esta necesidad, y también yo no me conozco. Yo pienso que soy alguna cosa mejor, yo vivo una ilusión, y cuando muero voy a vivir en el más allá con mucha limitación y sufrimiento. Hay una idea cuando mucha gente, espiritista o no, desencarna, llega en el más allá, se queda años a veces con mucha limitación por aquellos aspectos de que estamos hablando por ahora. Y entonces, cuando nos despertamos con una conciencia más sencilla, miramos la relación con encarnados y desencarnados que hicieron parte de la vida última, de la cual nos quedamos libres ahora. Amores y desafectos. De tal manera que el reencuentro con ellos, ellas, es inevitable en algún momento. Puede ser el momento de alegría o de dolor y tristeza por las malas acciones actuando en el mundo material. Por causa del egoísmo, del orgullo, de la vanidad, la tríade es devastadora, moralmente hablando. De tal manera, por otro lado, es inevitable que veamos el universo de Dios, aún el alcanzable por ojos que pueden mirar estrellas, pero no pueden adelantarse para cosas aún más extraordinariamente maravillosas de la creación de Dios. Y por otro lado, vamos a mirar a nosotros mismos con los mismos ojos espirituales, algo materiales, vamos mirando el perispíritu con muchas máculas que traducen las nuestras imperfecciones. Y entonces es por eso que la gente que despierta se sorprende y lamenta: si yo supiera, ¿qué ha hecho yo
de mi vida. Si la vida en su expresión más importante, yo ahora me doy cuenta y me veo como un ser humano aún tan limitado. Queridos hermanos, estamos acá estudiando este libro maravilloso que es el libro de los espíritus. Creo que el tiempo pasó y entonces aún teníamos otras preguntas, pero creo que algunas reflexiones se quedaron para que nosotros, volviendo a leer estas preguntas y buscando recordar reflexiones por hoy, podamos hacer para nosotros mismos algunos aspectos que sean provechosos para cambios en nuestra vida actual antes que volvamos para el más allá. Muchas gracias y estoy acá a vuestra disposición para algunas cuestiones, inquietudes y así por delante. Gracias, hermano Sergio. De verdad que este es un tema, como todos los temas del libro de los espíritus, son bastante amplios. La recomendación es que cada uno de nosotros en nuestros hogares tomemos el libro no tanto como una lectura, sino como un estudio, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Este capítulo comprende específicamente desde la pregunta 237 a la pregunta 256. Y luego el maestro Allan Kardec, en una sola pregunta, sigue, se llama Ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus. Él sigue aún más con este preámbulo, desglosando todo este tema de las sensaciones, de los sufrimientos, de cómo es el modo de sentir y ver en el mundo espiritual las diferentes cosas, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, apasionante, el cual invitamos a todos nuestros hermanos a que lo estudien, en lo particular lo lean. Si luego de pasado algunos días tienen alguna inquietud, alguna pregunta, yo creo que nos las pueden hacer llegar directamente al chat de la aplicación, al hermano, al doctor Sergio Thyssen. Él está en Facebook, lo pueden conseguir ahí en Facebook. Él siempre está muy activo en las redes y siempre dispuesto como él lo dice, pues, a pesar de todas las ocupaciones que tiene, siempre está dispuesto a llevar toda esta claridad que tanta falta nos hace, ¿no? También está la aplicación de nosotros, el mensaje fraternal, donde le podemos hacer llegar cualquier inquietud que tengan posteriormente y que el hermano Sergio, estamos seguros que por intermedio de nosotros la puede contestar también. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita por allí. En el chat de la aplicación, bueno, vemos que le manda saludos, hermano Sergio, de diferentes partes. También estamos en vivo en Facebook Live. También le están siguiendo la reunión por allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo este preámbulo, toda esta primera parte de lo que es la mediunidad también, ¿no? ¿Cómo va de la mano, ¿no? Que el hermano Sergio bien tuvo el placer de relatarnos y de contarnos. Creo que nos ayuda mucho, ¿no? Está una preguntita por aquí, por el chat de la aplicación, hermano Sergio. Yo la voy a leer y luego le cedo la palabra, ¿no? Dice así: buenas tardes, hermanos. Gracias por la disertación. Pregunta, ¿de dónde saca el número de espíritus que comentó al principio? ¿Cuál es el algoritmo de cálculo? Muy bien. Hay un libro de Emmanuel que se llama Roteiro, o tal vez en español otra palabra que yo no me acuerdo ahora. Y en este libro, que es un libro hermosísimo de instrucción, porque Emmanuel, por Chico Xavier, tiene libros de romances
pero también libros de instrucción. Todos ellos encantadores, ¿no? En este libro hay un capítulo llamado El Gran Educandario, la escuela, y es ahí que hay una referencia del autor diciendo que en la Tierra somos 20.000 millones de humanos. Entonces, claro que este libro fue escrito hace muchas décadas, pero mismo que sea una aproximación, es una referencia, y entonces si no tuvimos tanto cambio numérico haciendo una idea por las estadísticas de hoy, hoy tenemos casi 8.000 millones de encarnados. Toda la gente conoce eso. Y entonces 20 menos 8, 12.000 millones de desencarnados. Pero es una aproximación porque no tenemos una estadística más reciente, pero es una idea muy válida para nosotros. Porque la humanidad de la Tierra, como todos los mundos, ella es abierta. Hay gente llegando para aprovechar la condición de este mundo por estos siglos. Pero hay gente saliendo para mundos mejores por evolución y gente saliendo para mundos peores por causa del decreto, del exilio, de la separación de la mala hierba en relación al trigo. Pero como de promedio, 20 millones es la información, libro Rotero, capítulo El Gran Educandario. Gracias, hermano Sergio. Está por aquí otra preguntita. Dice así, ya la vamos a leer. Gracias, hermano Sergio, por su excelente exposición. Pregunto, ¿cómo justifica la existencia de ciertas luchas antifraternas dentro de los grupos espíritas? Si yo comprendí, es una pregunta sobre las dificultades entre los espíritas, ¿no? Por distintos grupos o distintas instituciones o distintas personas, ¿no? La idea que yo tengo es que nosotros espíritas somos de orígenes históricas muy distintas, de orígenes, de culturas, experiencias personales y también participando de grupos de ideas, pensamientos, filosofías, ciencias históricamente distintas. Unos valorando ciertos aspectos, otros. Entonces, creo que en realidad este panorama, este escenario, tiene a ver con limitación moral nuestras, porque somos pequeños, somos espiritistas, pero no podemos ser orgullosos, pretenciosos de que debamos saber más do que otros. Entonces, nosotros muchas veces nos dividimos en grupos, como que grupos que tienen afinidades también por aspectos doctrinarios distintos. Por ejemplo, hay gente que le gusta la ciencia espírita. Yo soy uno de ellos, porque la mediunidad es el hecho espírita. Y yo trabajo
en este campo de vida, de actuación, hace muchos años por afinidad, pero también me gusta el Evangelio del Maestro Jesús. Y si yo pudiese elegir siempre Jesús y sus enseñanzas, prescripciones, y hoy como espiritistas, por Kardec, Evangelio según el espiritismo, nosotros podemos estudiar las enseñanzas de Jesús con las luces nuevas del espiritismo cristiano. ¿Por qué? Porque necesitamos cuántos errores históricos después que tuvimos el vínculo de la iglesia, de los cristianos, de los primeros 3 siglos con el Estado, con Constantino Magno. Creamos otra cosa que no cristianismo. Por ejemplo, catolicismo. No tuvimos cruzadas, no tuvimos aspectos de inquisición, no tenemos hoy el uso equivocado de cosas cristianas que no son cristianas. Son otras cosas, pero la esencia de Jesús no está ahí. Entonces, queridos, paciencia, humildad como elementos para caminarmos, reconociendo el valor de todos, pero estudiando, buscando reflexiones, buscando ciencia, buscando estudio espírita. No solo, pero sería algo maravilloso, los libros básicos de Allan Kardec. En verdad, de los espíritus de la codificación. Pero no podemos olvidar que tenemos muchas otras obras espíritas. Por ejemplo, la Revue Spirit, acá su colección en portugués, ¿verdad? Pero toda hora estamos estudiando porque también tenemos los benefactores y también tenemos Kardec. Junto del libro de los espíritus, medios, evangelio, cielo y infierno y la Génesis, obras póstumas. Entonces, no podemos creer que si estudiamos algunas obras, estamos listos, no estamos. Porque hoy tenemos una condición 10 años después, por una experiencia de vida, trabajo, familia, sociedad, tenemos una idea mejor, vamos a continuar leyendo, estudiando. Y entonces las divisiones son muy tristes, especialmente cuando la gente se cree superior. Me gusta, no voy a hablar de eso hoy, me gustan libros que a otros no les gustan. Y yo agradezco a Dios y a mi papá y mi mamá, porque me recibieron como espíritu en su familia. Y desde muy pequeño yo tenía sus libros, su entendimiento y estudios que después miraba que poca gente conocía y mucha gente criticaba, como hacen hasta hoy. En los primeros tiempos de la Federación Espírita Brasileña, había un grupo de cientificistas, había otro grupo de aquellos que tenían una afinidad más grande, más importante con las enseñanzas del Evangelio. Es así hasta hoy, pero debemos ser fraternales, comprensivos, hermanos unos de los otros, para que podamos no nos dividirmos en grupos que muchas veces trabajan viviendo una agresividad
increíble para espíritas. Pero este es otro tema. Si quieren, podemos hablar hasta medianoche. Y ahí entonces vamos a cuidar de muchas otras cuestiones que me gustan también tanto cuanto. Sí, hermano, qué bonito de verdad ese mensaje para todos, ¿no? En todos los aspectos, pues, tenemos que ser tolerantes en muchas cosas, y más con nosotros mismos, y la doctrina nos lo dice, pues somos espíritus en evolución, con diferentes etapas y diferentes modos de entender y ver las cosas, y es lo normal, ¿no? Entonces, qué bonito ese mensaje de unión y fraternidad, ¿no? Esta otra preguntita por aquí de la hermana Josefa dice así: es de gran importancia. Un segundito por aquí. Ok. Dice así, hermano: es de gran importancia que conozcamos el sufrimiento de los espíritus en las diferentes franjas del umbral para así ayudarlos. Por ello, es conveniente tener una buena formación doctrinaria y en la mediunidad para ser caritativos con estos hermanos. Aplicar el Evangelio de Jesús también hacia desencarnados sufrientes. Perfecto. Es una idea y una reflexión muy preciosa, muy clara, y que va trayendo la idea de nuestro hermano sobre este tema de que hablamos en estos minutos, ¿no? Me gustaría decir que nosotros espíritas tenemos una responsabilidad, un compromiso, porque somos aquellos que tienen condiciones de aprehensión de la verdad. No podemos olvidar que el espíritu de la verdad estaba con Kardec. El consolador prometido es el espiritismo, y entonces nosotros debemos buscar ciencia universal, amor y servicio para la humanidad, porque a aquellos que más se dan de la verdad y de luces intelectuales, morales, es natural que la ley de Dios va a solicitar más y mejor dedicación, de fraternidad, de caridad. Entonces, es una cosa linda que podamos tener un tesoro en nuestras manos, pero no es un tesoro para estarmos como que solamente para nosotros y nuestro grupo familiar o de pocos amigos. Por ejemplo, oración para los desencarnados. ¿Por qué no? Vamos a esperar. ¿Qué más? Si no conocemos el valor de la oración, vibración. Creo que el hermano Sergio tiene problemitas allá con el internet, ¿no? Volviendo, vibraciones y energías, un instante. ¿Me escuchan ahora? Sí, hermano, lo escuchamos y lo vemos. Sí, por favor, puedes hablar un poquito más. Ahora sí. Ok. Gracias. Ahora estoy con el notebook porque perdí el señal del teléfono celular. Entonces, la idea es de que nosotros podemos ayudar con cosas simples, anónimas, orando, solicitando ayuda divina y de los espíritus superiores para la gente que vive tanto tiempo en la oscuridad. Entonces, debemos estar, si el Maestro Jesús
nos hablaba de vigilancia y oración. ¿Qué vamos a hacer con oración? ¿Vamos a hacer oraciones solo para nosotros? ¿O vamos a hacer oraciones honestamente? Oraciones solamente. Creo que tiene el teléfono aquí, hermano, y se le repite el eco allí. A nosotros, de tal manera que es una invitación para todo de mejor, y entonces debemos estar cumpliendo nuestros objetivos, como que poniendo las enseñanzas espiritistas en la realidad, en la práctica, siempre, si posible, como que todos los días. Sí, hermano, que seamos un centro espírita donde estemos, ¿no? Nosotros. Hermano, hay 3 preguntitas de este capítulo del Libro de los Espíritus que yo quisiera que las comentáramos un poquito, ¿no? Si usted dispone allí de tiempo, ¿no? Porque quisiese yo a modo personal también escucharlas, ¿no? Escuchar su disertación de este tema, ¿no? Y en específico, esta la 247. Sobre todo porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? de esta pregunta. Si quiere yo se la voy a leer y usted me ayuda con explicación. Dice así: ¿tienen necesidad los espíritus de trasladarse de un lugar a otro para ver lo que pasa en puntos distintos? Pueden, por ejemplo, abarcar lo que ocurre en los 2 hemisferios del globo, contesta el mundo espiritual. Cuando el espíritu se traslada, como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, puede decirse que ve a la vez lo que sucede en todas partes. Su pensamiento puede irradiar y fijarse al mismo tiempo en muchos puntos diferentes, pero esta facultad depende de su pureza, de modo que mientras menos puro es, más limitada tiene la vista, y solo los espíritus superiores pueden abarcar el conjunto. Queridos, hay una idea de que dónde está nuestro pensamiento, es ahí que nosotros y que cada uno de nosotros estamos. Esta es una idea del Libro de los Espíritus, antes de todo. Pero nosotros estamos mirando tantas situaciones distintas de tantos espíritus por tanto tiempo que yo puedo humildemente, claro, confirmar la idea de que todo de nuevo depende de las características espirituales de cada uno. Y claro, del adelantamiento, porque cuando somos más elevados, adelantados, amadurecidos, el universo de Dios se queda a la nuestra disposición. Claro que en grados muy distintos, por causa de tantas cosas que caracterizan la evolución individual de cada hijo de Dios. Entonces, es natural que sea así. Otro aspecto es de que el pensamiento es una cosa que debemos estudiar bien. Hay una relación de pensamiento con ondas electromagnéticas. Hay una idea de que el pensamiento puede ser con la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, con alguna disminución por causa de limitaciones físicas, pero hay experiencias, para hablarnos otro día, de una idea de que el pensamiento, como decía André Luis con Chico Xavier, el pensamiento es de una velocidad más arriba de la velocidad de la luz. Y todo que es arriba
de los 300.000 kilómetros por segundo es cuántico. Este es otro tema. Pero es una idea siempre muy hermosa trabajarmos estas cosas. Gracias, hermano Sergio. Por eso precisamente era mi pregunta, ¿no? Porque me parece tan esclarecedora esta pregunta, o sea, que da para pensar tanto, ¿no? Cuando dice que un espíritu, a medida que está más purificado, se puede mover a la velocidad de su pensamiento, ¿no? Y yo siempre, por lo menos en lo particular, siempre traspolo o traslado esto a los evangelios, ¿no? Con el propio Jesús. Como dice que Jesús lo veían, María Magdalena, ya después de su crucifixión, y los apóstoles lo veían casi de inmediato por otro lado, ¿no? O sea, como esa velocidad de pensamiento, ¿no? Es algo muy particular, ¿no? Pero que llama a la reflexión, como esa purificación que el libro de los Espíritus nos menciona constantemente depende tanto, y usted como físico, me imagino que más lo ve así, ¿no? A menos peso, mayor velocidad, pues. Esa purificación, cómo influye en los espíritus superiores, que esas grandes distancias que el telescopio James Webb nos muestra, ¿no? Ese espacio profundo, como un espíritu superior solo hizo pensarlo y ya está allí, ¿no? Entonces es algo que nuestra mente todavía apenas estamos empezando a entender estas cosas que el libro de los espíritus nos dice, ¿no? Muy bien. Queridos, yo creo que yo tengo que salir ahora para otro compromiso. ¿Puede ser? Claro, hermano, claro, claro. Le agradecemos muchísimo más bien su tiempo, ¿no? De estar aquí con nosotros. Y bueno, le damos las gracias por todos estos minutos. Ha sido una clase muy fructífera, pues, muy bonita, y que nos llama a todos a la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a los hermanos. No sé si quiere hacer usted mismo la oración de cierre para culminar, hermano. Puede ser. Me gustaría antes de agradecer a ti, a todos los hermanos de Venezuela, me gustaría de agradecer a ustedes de países distintos que están en este estudio esta noche. Vamos construyendo nuestra familia espiritual, haciendo algo que es del interés de todos, que podamos, Gipsiro, estarmos combinando una nueva oportunidad, un nuevo encuentro, antes que yo pueda buscar un avión para estar en Caracas, en otras ciudades de Venezuela, haciendo una visita presencial, reuniendo en grupos espíritas de su país. Es una alegría para mí estar en este domingo con Kardec, pero antes con ustedes. Muchas gracias, queridos. Gracias a todos ustedes. Entonces, estamos nos invitando para que podamos agradecer a todos ellos que nos conducieron hasta este momento, desencarnados, encarnados, tanta gente linda que nos van inspirando para este trabajo de búsqueda del conocimiento de la verdad. Que podamos empezar una nueva semana contentos, eligiendo oportunidades nuevas de hacernos todo el bien posible para amigos, familiares, colegas, vecinos, para todos, mismo que de manera simple y humilde, anónimamente, por lo tanto, en silencio, pensando los dolores del mundo, las guerras, los suicidios, las enfermedades mentales, millones de abortos inducidos criminosamente en todas las naciones. Cuánto sufrimiento todos los días.
estamos mirando países creando dificultades para su futuro. Que podamos, como pacíficos, como pacificadores, recordando de Jesús cuando decía, y el mundo va a ser de los mansos y puros de corazón, como también de pacíficos. Entonces, cuidemos de nuestro corazón para que podamos amar y servir en plenitud por nosotros, por ellos todos, no solo ahora, pero siempre. Muchas gracias, espíritus queridos, por una oportunidad. Que Dios bendiga los países iberoamericanos, todos, y con mucho cariño y gratitud, Venezuela, que un día yo sueño de visitar personalmente. Un abrazo, muy buenas noches, que podamos nos ver en breve. Gracias, hermano Sergio. Así es. Roguemos al mundo espiritual tenerlo físicamente con nosotros aquí y que podamos, bueno, que nos pueda llevar todas estas enseñanzas aquí con nosotros. Y bueno, un abrazo fraternal a los hermanos que nos siguieron, los que nos van a ver luego grabados en YouTube, en nuestro canal de YouTube, invitándolos para, primero al hermano Sergio, para una nueva clase, y a los hermanos, bueno, que tengas una feliz semana, una noche preparadora, y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo con el siguiente estudio del libro de los Espíritus. Gracias, hermano Sergio. Gracias a todos los hermanos. Feliz noche. Un abrazo. Gracias.